Buenas tardes, mis queridos adultos. Hoy día les voy a enseñar cómo construir un argumento. Si bien es cierto, yo les pedí una tarea y les dije que quería que construyeran un texto argumentativo hundiendo sus raíces en 3 temáticas. Ahora ustedes ya han tenido la retroalimentación, pero necesito que observen cómo es el proceder para la construcción de un argumento. Ya conocemos lo que son los argumentos lógicos racionales, que son los que deberíamos nosotros usar y maximizar constantemente en nuestro quehacer como personas que intentamos a través de lo que decimos, con respaldos y bases y sustentos coherentes, validar nuestro punto de vista para convencer y o persuadir, pero de una manera adecuada a nuestro interlocutor. Entonces vamos a ver cómo construimos argumentos. Desde esta perspectiva, nosotros vamos a partir con lo siguiente. Nuestro objetivo es comprender cómo se pueden redactar, o sea, escribir los argumentos que tributarán a la proposición tanto a favor o en contra de un tema polémico. Recordemos que solo se puede argumentar en base a temas polémicos, o sea, si son de interés particular, no podríamos llegar al punto de debatir y aplicar las formas en posibles argumentos para temas polémicos. ¿Ya? Son formas y formas de cómo se pueden producir. A tener en cuenta, la construcción de argumentos se hará teniendo en cuenta la información que hayas recopilado. Yo no puedo argumentar si no he recopilado ni investigado información. Siempre necesito tener datos, estadísticas, signos, elementos de la historiografía, definiciones, descripciones que me permitan a mí construir y producir un argumento. Tengo que distinguir entre premisa y conclusión, de forma que las premisas, que son lo que viene primero, o sea, lo que primero coloco al momento de producir un relato, apoyen la conclusión. ¿Qué es lo que viene después? O sea, no puedo partir por la conclusión y después continuar con la introducción. Los pasos a seguir en la construcción de los argumentos serían los siguientes. 1. Tenemos que buscar las premisas que apoyan dicha conclusión y asignarles un número. Tenemos que buscar la relación de dependencia entre distintas proposiciones o ideas, dibujándolas mediante el uso de flechas. Tenemos que tratar de determinar si faltan premisas explícitas o entimemas. En su caso tendrás que redactarlas estableciendo la correspondiente numeración. Como se supone que yo he buscado información, yo la voy a enumerar, pero después yo determino si una es más potente que la otra y las voy ordenando de manera jerárquica para que tengan un peso dentro del proceso de la argumentación. Y voy a completar dichas proposiciones con los correspondientes conectores lingüísticos, como por ejemplo el uso de las preposiciones de manera adecuada. Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, por, para, sin, sobre, tras. También tenemos conjunciones. Ahí tenemos, por ejemplo, y, ni, que, pero, empero, más. También tenemos los adverbios. Tenemos adverbios de lugar, arriba, abajo. Tenemos de negación, sí, no, y así. También podemos utilizar adjetivos para calificar, es gordo, feo, alto, chico, fofo. Todos esos elementos son conectores lingüísticos que nos permiten establecer una cadena de relaciones para construir y redactar un párrafo que tenga sustento, y dentro de ese párrafo hay una serie de argumentos que me permitan sustentar mi tesis. Y finalmente voy a establecer la conclusión de dicho argumento y le voy a asignar un número. Hasta ahí, eso es como nosotros deberíamos tener la información recopilada para poder dar paso a la construcción de nuestro argumento. Si nosotros vamos a hacer uso del modelo convergente, las premisas o ideas van a apoyar la conclusión de modo independiente. Por ejemplo, digo premisa 1, premisa 2, conclusión 3. Ese va a ser el orden. Entonces, desde esa perspectiva yo digo, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Si hay un error judicial, sería un castigo irreversible. Por tanto, debería suprimirse la pena de muerte. Premisa 1, premisa 2 y el respaldo que vendría a ser, tal como lo mencionábamos con antelación, la conclusión. Ahora, luego tenemos el modelo divergente. Aquí tenemos una premisa que apoya dos conclusiones diferentes. Aquí significa buscar un proceso de investigación e indagación muy profundo, porque significa que solamente la postura inicial me va a permitir a mí
obtener dos posibles resoluciones, la conclusión 2 y la conclusión 3. Vamos a ver el ejemplo. La crisis ha provocado que baje la recaudación de impuestos. Por tanto, hay que reducir los gastos y por tanto hay que aumentar los impuestos. Y viene como anillo al dedo a la situación financiera que tiene el Estado de Chile actualmente. O sea, la crisis económica a raíz de la pandemia ha generado que baje la recaudación de impuestos. Y porque hay inflación, hay que reducir los gastos para dejar de tener tanta demanda y empieza a aparecer la oferta. Y por tanto, tiene que aumentársele los impuestos a las empresas que obviamente durante años solamente se han enriquecido y no han permitido que se estabilicen más o menos las cosas en el mercado. Pero se fijan, tenemos una premisa y dos conclusiones. Ahora bien, también tenemos el modelo serial. Acá en el modelo serial hay una premisa que apoya una conclusión que a su vez es premisa de otra conclusión posterior. O sea, tengo una idea, esa se concluye, pero dentro de esa misma conclusión aparece otra idea y aparece una tercera conclusión. Aquí el ejemplo es este. El uso indiscriminado de antibióticos puede ser perjudicial al crear resistencias en los pacientes. Por tanto, debe controlarse el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Cierto? Y por tanto, los médicos prescribirán antibióticos solo en caso de infección bacteriana e informarán de su uso adecuado. Entonces, tenemos una premisa, tenemos una conclusión de esa premisa que nos da otra posibilidad de análisis y nos permite establecer otra conclusión. ¿Observan? Se fijan que se da la premisa 1, se da la conclusión, se sale una premisa y por lo tanto sale una tercera conclusión. Un aspecto que es importante tener en cuenta para la construcción de argumentos es que el paso de las premisas a la conclusión es una inferencia, o sea, es una deducción. Y tiene que estar siempre garantizado el paso entre la premisa a la conclusión. Y la pregunta que debo hacerme siempre es ¿por qué se puede pasar de las premisas a la conclusión? Veamos algunos ejemplos. Premisa 1. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. La conclusión, por tanto, debería suprimirse la pena de muerte. ¿Por qué se puede pasar en este argumento de la premisa a la conclusión? Porque al aplicar la pena de muerte le quitamos al delincuente su derecho a vivir. Y por lo tanto, nuestra premisa se valida y estamos dando un resultado, porque si se suprime la pena de muerte, el delincuente, que es una persona, también tiene derecho a mantener su derecho vital y tangible y hacer uso de él. Porque como se elimina la pena de muerte, se mantiene la vida independientemente de que el sujeto hubiera cometido algún acto de lesa humanidad. Un ejemplo 2. La premisa, la crisis ha bajado la recaudación de impuestos. La conclusión, por tanto, hay que aumentar los impuestos. ¿Por qué se puede pasar en este argumento de la premisa a la conclusión? Porque al aumentar los impuestos se compensa la bajada producida por la crisis. Se compensa, por lo tanto, el Estado tendría recursos como para seguir y dar seguridad y según su necesidad seguir apoyando a los más desfavorecidos del sistema. Otro ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos puede ser perjudicial. Por tanto, debe controlarse el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Por qué se puede pasar de este argumento a la premisa, a la conclusión? Porque el control del uso de antibióticos evita los perjuicios a los pacientes. Si yo controlo a un paciente y sé qué cosas tiene que tomar durante, no sé, 3, 4 meses, evito el perjuicio, el daño extra que se puede producir por la ingesta desmedida o descontrolada de un mismo producto. Conclusión. Después de construir los argumentos, siempre es necesario que dediquen tiempo a ordenarlos, que vayan de mayor a menor importancia, que el que sea más potente está al inicio y el que sea más débil al final. Debo investigar, fundamentar lo que estoy diciendo en base a datos, hechos, generalizaciones, objetivos
que sean comprobables, que no digan, no, es que yo porque yo soy yo, está bien dicho. No, porque ahí se siente y se tiene la particularidad de estar haciendo uso de la falacia de falsa autoridad. Por ende, es muy importante que al momento de que construyan los argumentos, lean, dediquen tiempo a ordenarlos, y si no les gustó una cita o un dato que ustedes hayan obtenido, de inmediato se dé la posibilidad de generar una retroalimentación y una mejora del proceso argumentativo. Espero que con la clarificación de este contenido podamos de una u otra manera sentar las bases para la producción de argumentos lógicos racionales que respondan a las premisas que necesitamos para poder discutir de una manera amena, pero con bases y sustentos que nos permitan continuar como sujetos racionales y que sabemos vivir en comunidad y que buscamos el bien común.